tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Bueno, esto de buenas noches es una forma de decir porque la verdad que estamos transitando un día lunes complejo después de un domingo que nos planteó muchísima incertidumbre. Pero bueno, le vamos a preguntar a Ricardo que tiene un poquito más de experiencia en estos vaivenes económicos, políticos. ¿Qué está pasando? Bueno, es una sumada a la profunda crisis económica que venimos. La inflación es el peor mal, más allá de las causas. La verdad que no es un problema sin solución, pero yo creo que estamos en el medio de una enorme crisis política que se ha ido acentuando. Es decir, claramente es una coalición explotada. La relación entre el presidente y la vicepresidenta no existe más, y le han ido ganando terreno a Fernández día a día. Si primero le echaron a Culfas, pues ya venían, ¿no? Con la ministra de Justicia, con Losardo. Pero digamos, el bastión que le quedaba a Alberto Fernández era la defensa de Guzmán, que además tuvo la idea de mandar su renuncia en medio del discurso de Cristina, lo cual dejó al discurso de Cristina en los diarios prácticamente al margen. Pero la profunda crisis política, porque la pregunta sería hoy, el presidente, ¿qué poder tiene hoy? Lo que llamó poderosamente la atención, Ricardo, es que el sentido común ayer provenía más de la sociedad y de los comentarios de aquellos que estaban fuera del gobierno que del propio gobierno. Y te digo esto porque parecía hasta absurdo que discutieran si el presidente la llamaba a Cristina, si Cristina lo iba a atender, hasta que participaron personas que no tenían nada que ver con la gestión para que haya un diálogo y que fortalezca, por lo menos, no sé si fortalecer es la palabra, creo que no, pero por lo menos que haya un indicador político de seriedad. Y en esa interna hay una duda que a mí me quedó, que quiero compartir, porque digamos, se habló mucho de Massa, como que el hombre fuerte, que se iba a hacer cargo de jefatura de gabinete, o hasta de un Ministerio de Economía con mucho poder. Se tiraron varios nombres, y al final termina como ministra, quizás por descarte, pero termina como ministra quien había sido ministra de Economía, Daniel Scioli. La pregunta sería, ¿Scioli está jugando otro papel de mayor fortaleza política en el gobierno? ¿Es un hombre de recambio? ¿Massa sigue integrando la coalición como la integraba el viernes, con el mismo poder, la misma fuerza que tenía? ¿O se vio corrido por la situación? ¿Qué lectura podemos hacer? Y la lectura es que como al un pirulero, cada cual atiende su juego, y lamentablemente siempre en función del 2023, lo que es más lamentable, porque es como pelearse por el mejor camarote del Titanic, digo, ¿no? Entonces, esto es lo que más preocupa, la falta de madurez política en cuanto a una sociedad que está muy preocupada. Estamos terminando el lunes, vamos a hablar con nuestros invitados para que nos den su punto de vista político y económico también. Pero la verdad que es preocupante lo que está pasando. Yo creo que la economía es muy difícil que tenga solución. Después lo vamos a hablar con el economista que tenemos invitado, porque para que cualquier plan económico funcione necesita credibilidad. Y la sensación es que este gobierno ya no la tiene. Es decir, no la tiene porque no da ninguna señal y porque es insistir con más de lo mismo y los problemas se aumentan. Digamos, la inflación prácticamente está todos los días sacándole poder adquisitivo a la gente. Y no solamente que no vemos plan, sino que si hubiera un plan, no tienen la forma de presentarlo y que genere una expectativa positiva en los actores económicos. Así es, vamos a arrancar entonces con nuestros invitados, con esta sensación de cansancio que tenemos todos, ¿no? Porque esta película ya la vimos y cada vez el final es peor. Entonces vamos a hablar con nuestros invitados para ver si podemos ir, por lo menos, aliviando un poco esta sensación de hartazgo que todos tenemos. Vamos a la pausa y después sí arrancamos con el primer invitado del programa. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Concejo en tu escuela.
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Vení y disfrutá a full los mejores sándwiches. Tradición y calidad. Sándwiches Monreal, en la historia de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados Unión Cívica Radical. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Que compartas tiempo de calidad conmigo es buen trato. Cuidemos el buen trato a las personas mayores. Plan Cuidar, Municipalidad de Rosario. Muy bien, estamos con nuestro primer invitado, el diputado Maximiliano Puyaro. Maximiliano, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un gusto. Maximiliano, más o menos hará 2 décadas que Santa Fe empezó a enfrentar un problema bastante serio, el tema de inseguridad, con el narcotráfico. Pasaron varios años del gobierno del Frente Progresista, después llega Perotti con la promesa de paz y orden, y lejos de mejorar la situación, estamos viviendo una situación más crítica. ¿Cuál es su mirada al respecto? Está buena el inicio de la pregunta que usted hace porque lo ubica en un periodo de tiempo correcto. A veces uno empieza a hablar de inseguridad y toma el contexto del 2012, 2013 en adelante, pero en realidad era un contexto que se venía incubando en la provincia de Santa Fe por varias razones, por varios motivos, que explota en el 2013, que ahí recién se agenda públicamente el problema que tenemos de inseguridad, que sigue hasta nuestros días, claramente, y teniendo las peores estadísticas de la historia. Porque este semestre en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario lograron lamentablemente de perforar el triste récord del 2013 en cantidad de homicidios y hechos violentos. Tuvimos más que en los peores momentos que tuvo la provincia de Santa Fe. Mi mirada del problema, digo claramente, lo que sucedió fueron que se enquistaron diferentes organizaciones criminales, como usted decía, y correctamente, del 2002 en adelante, primero cumpliendo una función en el micro y narcomenudeo y posteriormente ya administrando el negocio con altos niveles de violencia. La realidad es que tuvimos una justicia federal sumamente ausente. Usted fíjese que con los mismos elementos que se condena a Alvarado en el año 2022, que después de haberlo detenido en el año 2019, con los mismos elementos, porque fueron las escuchas que envía el fiscal Patricio Ferrari, en este caso a Eder y a Chapapietra, las había mandado ya en el 2014 a la Justicia Federal Santafesina y a la Justicia Provincial y no se había hecho nada. Entonces, con los mismos elementos que hoy se condenan narcotraficantes, que se va contra organizaciones criminales, durante mucho tiempo en la provincia de Santa Fe no sucedió nada. Posteriormente se intenta ordenar una política en materia de seguridad, que empieza en el 2013, con resultados mejores, 2015-2019, cuando a mí me tocó ser ministro de Seguridad, teníamos en esos momentos la mitad de la violencia que tenemos en estos momentos en Rosario y en la provincia de Santa Fe, datos objetivos, datos estadísticos.
y 3 veces menos de robo y 4 veces menos de hurto. Claramente el gobernador Perotti no dio la tecla, le devolvió la conducción política a la policía, que se autogobierne, lo cual es un error muy, pero muy importante. Perdió el policiamiento, es decir, la cantidad de móviles trabajando en prevención en la calle, en toda la provincia, particularmente en Rosario, de 180 móviles pasamos a tener 30 o 40, lamentablemente. Perdió el control de las investigaciones complejas. Usted fíjese, en 26 meses no se detuvo ni se desbarató ninguna organización criminal. Los primeros 26 meses, cuando arranca toda la gestión de Perotti. Y como tercer punto, el servicio penitenciario es un descontrol hoy. Los presos tienen teléfonos celulares y hasta el mismo secretario del servicio penitenciario reconoce que los presos de alto perfil piden comida por delivery. Así que estamos en una situación crítica. Su gestión coincidió con la gestión de Ministra de Seguridad de Patricia Bullrich. ¿Sintió respaldo del Gobierno Nacional en su gestión y cómo ve hoy el respaldo de la Nación respecto a la provincia? Bueno, existió el respaldo, había una política pública de seguridad, buena o mala, todos tirábamos para el mismo lado. Había una política de control de fronteras, 165 puestos fronterizos en donde se controlaba, había una política de control de rutas, en donde coordinábamos los ministros con los ministros provinciales, con el ministerio a nivel nacional, los diferentes controles, con lo cual si vos te desplazabas desde Salta a Capital Federal, era posible que te requisen tu vehículo en 2 o 3 oportunidades, eso estaba planificado, había una política de control del río Paraná fundamentalmente, y política de investigaciones y de inteligencia criminal en donde se compartía información, e indudablemente los resultados estuvieron a la vista. Yo veo que Aníbal Fernández realmente es una tragedia para la seguridad pública, primero de la República Argentina y segundo de la provincia de Santa Fe. Una persona que la ponen para pelear contra las mafias debe primero tener ejemplaridad, y no siento que el ministro la tenga, primero en su forma de comportarse, y segundo no veo que tenga un plan de seguridad. Dice una cosa, hace otra, va permanentemente sobre prueba y error, y claramente no tiene el control político de las fuerzas de seguridad. Digo, está bastante relegado en lo que son las decisiones políticas hoy en materia de seguridad. No tenés control de fronteras, no tenés control de rutas, no tenés investigaciones importantes, no tenés control de río, no se piensa qué hacer con el espacio aéreo. En este momento la República Argentina tiene solamente 6 aviones Tucano y 2 aviones caza bombardero, por si quisiéramos tomar una determinación de entrar o no entrar un avión que entre al espacio de manera ilegal nacional, con lo cual no hay una política que se apunte a qué hacer fundamentalmente contra la lucha contra el crimen organizado. El fútbol es transversal, muchas veces representa un espejo de lo que pasa en el resto de la sociedad. En algunos congresos de violencia en el fútbol he tenido la oportunidad de escuchar especialistas en seguridad, y en Brasil justamente, más precisamente en San Pablo, en uno de los congresos, especialistas decían que, y daban como ejemplo la Argentina, cosa que para nosotros los argentinos era bastante triste estar allí, que cuando no hay enfrentamiento entre narcotraficantes y fuerzas federales, lo que dejan en evidencia es la falta de inteligencia y la falta de logística. ¿Usted coincide con esta mirada? Relativamente, digo, uno tiene que ver el accionar por parte de las fuerzas de seguridad y de la justicia en función de los desafíos que tienen por delante. En mi gestión el desafío era desestructurar 7 organizaciones criminales en función de la información de inteligencia que había en ese momento. Nos tocó detener a gran parte de la organización de los Monos, nos tocó detener a Alvarado, nos tocó detener a los Caminos, nos tocó detener a los Funes, a los Romero, a los Bay, al zurdo Villarruel, a Baigorría, a Luis Paz. Digo, a quienes entendíamos que eran los principales cabecillas del narcotráfico, y no hubo enfrentamientos armados y hubo una acción decidida por parte del Estado provincial con acompañamiento del Estado nacional, en donde las organizaciones criminales claramente retrocedieron y el delito bajó de manera considerable en la provincia de Santa Fe. Como le decía, si comparamos los primeros 6 meses del año 2022, vas a tener la misma cantidad de homicidios que hubo durante todo el año 2019. Vamos a la política. Dale, porque siempre bueno, hablo de... porque
obviamente que en el mundillo de la política, Maximiliano Puyaro está siendo visto como uno de los candidatos que va a pelear por la gobernación el año próximo. ¿Qué lo llevó a usted a cambiar de lo que era el Frente Progresista a integrar Juntos por el Cambio? La decisión, en primer término, de entender que había que ponerle límites al kirchnerismo en el orden nacional y que para eso no alcanzaba con pertenecer a un frente político provincial o a un proyecto político provincial, que uno tenía que ser parte de un músculo mucho más grande que le ponga frenos no solo a la provincia de Santa Fe, sino en toda la República Argentina, y que junte una mayoría de legisladores que nos permita de tal manera que no hagan lo que quieran, que no nos pasen por encima, que no pasen por encima los poderes de la República Argentina. Entonces, primer punto, entendíamos que el Frente Progresista era un proyecto provincial que había tenido su auge, fundamentalmente con el gobierno, que creo de quién fue el mejor gobernador, a mi criterio, que tuvo la provincia de Santa Fe, de Miguel Lipchi, pero que claramente era un proyecto que se terminaba agotando. Y que Juntos por el Cambio, más allá de haber perdido el gobierno en el año 2019, era un proyecto que aglutinaba y estructuraba la oposición en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, y en ese sentido entendimos que el radicalismo de la provincia de Santa Fe tenía que estar en un proyecto más grande que pueda derrotar al kirchnerismo como lo hicimos en el 2021. Y hoy, traspolándolo a la provincia, ¿ve posible un frente de frente, como le llaman, con el PRO, el socialismo y el radicalismo todos juntos? Primero, decirle que la oposición va a triunfar en la provincia de Santa Fe y que yo voy a trabajar para ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Lo estoy haciendo. Sí lo veo posible. Son más las cosas que nos unen que las cosas que nos diferencian. Fíjense la semana pasada donde logramos juntarnos con un tema concreto, pero por un tema importante. La estafa que hizo el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe en el pago de la deuda. Perotti fue a cobrar una deuda de 15 años que teníamos en la provincia de Santa Fe y terminó pagando, porque si uno ve el saldo de lo que va a cobrar la provincia y lo que va a pagar en los próximos 10 o 15 años, vamos a terminar pagando más de lo que cobremos. Fue una entrega, como pocas veces se vio. Tal vez se vio cuando el mismo gobernador Perotti entregó el banco de la provincia de Santa Fe y lo privatizó. Que está caminando permanentemente la provincia. ¿Qué respuesta siente la gente respecto al gobierno provincial? Con esto de que hablábamos antes, ¿no? Prometió paz y orden. Creo que es un gobierno que económicamente no está mal, pero que en definitiva la gestión quizás, la gente es muy crítica al respecto. Mire, en primer término, las grandes ciudades, creo que la gente sí le creyó a Omar Perotti que iba a poder ordenar la cuestión de la seguridad y lamentablemente todo empeoró. Entonces digo, las grandes ciudades, la principal problemática es la seguridad y la gente está muy, pero muy molesta, no solo por los pésimos resultados que está teniendo el gobierno provincial, sino porque no dan la cara. Tenemos hechos relevantes, hechos graves, los hechos del día de ayer, un homicidio en ocasión de robo, otro homicidio que no está del todo esclarecido por qué, le disparan a una guardia en un hospital público, digo, hechos que en nuestra gestión no sucedían claramente, pero muchísimo menos en la ciudad de Rosario. Y no da a nadie la cara, nadie habla, todos se esconden. El gobernador, ustedes van a ver que se esconde, que no aparece por la ciudad de Rosario 10, 15 días hasta que baja la espuma de hechos de estas características. Entonces la verdad que vemos que está muy molesta la gente. Y después en el interior esa historia de despertar al gigante, de apoyar a la industria, de apostar a la industria, todos sienten que el gobierno provincial entregó a ese sector productivo, ese sector que se levanta temprano, que arranca a primera hora, que le pone mucho, pero mucho esfuerzo para salir adelante. Esperaban mucho más por parte del gobierno provincial. Arrancó porque la industria santafesina es fuerte, porque es poderosa, porque tenemos empresarios innovadores que le ponen el pecho, que se esfuerzan mucho, pero no por el gobierno provincial. Dos datos. En plena pandemia el presidente Fernández le mandó primero 1.500 millones en ATN y después 9.500 millones en ATN para sostener fundamentalmente las políticas públicas para que no se derrumbe la economía de la provincia. Bueno, tuvimos que sacar una ley en la legislatura porque no quería hacerle estas transferencias al sector privado que puso muchísimo más a la pandemia, ni hablar en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad pública,
que la plata la terminaron poniendo ni intendentes y presidentes comunales y no el gobierno provincial. Maximiliano, nosotros tenemos un clásico que es la pregunta incómoda también, así que ahora me toca a mí. Ricardo hizo una pregunta además para dejarme la pregunta incómoda a mí. Si su voto decidiera, y usted fue referente del gobierno de Miguel Lich, si no se logra lo que usted dice de un frente de frente en la provincia, y su voto decide entre el socialismo y el PRO, ¿qué elige? ¿Mi voto para qué? ¿Para hacer un frente político? Sí. El PRO. Creo que el socialismo fue muy importante en la provincia de Santa Fe, cumplió una etapa muy... hizo la provincia grande, las políticas de hospitales, los acueductos, los gasoductos, las rutas, el plan estratégico que pensamos a 20 años. Pero hoy lo que necesita la provincia de Santa Fe es estar encolumnada en un proyecto político nacional, ser parte de algo mucho, pero mucho más grande. Nosotros apostamos y vamos a trabajar para tener un frente político amplio, grande, que nos permita triunfar con la boleta, saber que ese frente político gana, después el que gana la interna de ese frente político es el próximo gobernador. Pero entiendo que tenemos que ser parte de un proyecto político nacional como provincia de Santa Fe. Y en ese sentido, si yo debería decidir, o si nos llevarían al extremo, haríamos lo mismo que hicimos el año pasado, jugar en el proyecto político nacional, más allá de sentirnos orgullosos de haber sido parte de buenos gobiernos, como fue el gobierno de Hermes Wiener, el gobierno de Antonio Bonfatti y el gobierno de Miguel Lich. Puyaro, muchas gracias por su presencia. No, le agradezco a usted. Seguimos en #Hora Política. Parrilla Centro Entrerriano, un buen lugar. Buenos Aires 2565, teléfonos 482-0307, WhatsApp 3412-030346. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Bloque de Senadores Unión Cívica Radical. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Abu Dhabi es la agencia de viajes que te lleva a conocer la Argentina, el continente y el mundo. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Te da los mejores precios y financiación para que puedas cumplir tu sueño. Visita nuestra web abudhabiviajes.com. Seguinos en Instagram como abudabi.viajes o llamanos al 341-555-2234. Estamos en Santa Fe al 1700. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Nodo Norte. Objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte. Un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Viví tu aventura junto al Emporio de la Zapatilla y llévate esta increíble oferta. Trekking de cuero con suela de caucho cosida a tan solo 5.990 pesos. El Emporio de la Zapatilla, Entre Ríos 966 y sucursales. Que nos enseñen a usar la tecnología es buen trato. Cuidemos el buen trato a las personas mayores. Plan Cuidar, Municipalidad de Rosario. Recibimos ahora al diputado provincial Luis Rubeo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que sinceramente muy bien. Bueno, ¿qué día nos toca? Justo hoy entrevistarnos en medio de este contexto de crisis, cambio del Ministerio de Economía, la gente que, bueno,
Sí, una gran incertidumbre. La incertidumbre además que se provocó hoy por una disparada de precios a raíz de esto, ¿no? De qué puede pasar. ¿Cómo lo Igual ves? escuchaba a algunos analistas cuando venía para acá, para el canal, y que, digamos, se arrancó con una expectativa de un dólar bastante alto y ahora empezó a bajar, inclusive daban el tema de la bolsa, que había arrancado 4 puntos para abajo y terminó con el 0,4. Creo que, bueno, hubo un cimbronazo el fin de semana, nadie esperaba que se fuera el ministro de Economía, un hombre que, por lo menos en lo personal, yo tenía mucha simpatía por él, creo que un hombre bien formado, con mucho conocimiento, pero la verdad que debo reconocer que Silvina Batakis también es un cuadro político interesante, que viene desde la historia del justicialismo, pero también con un conocimiento técnico importante, así que habrá que apostar a que las cosas salgan bien. Me parece que para cualquier iniciativa que el presidente tome, tiene que gozar de una cosa que para mí es esencial, un fuerte respaldo político. Yo no creo que la cuestión de Guzmán haya fracasado por falta de capacidad técnica o porque no haya tomado medidas, sino porque había un desbalance dentro de nuestro frente gobernante que llevó a que la situación hiciera eclosión y se terminara yendo. Como un referente del peronismo de la provincia de Santa Fe y también a nivel nacional, Luis, ¿cuál es el problema político entre el presidente y la vicepresidenta? ¿Usted cree que tiene solución esto? Yo creo que sí, que tiene absoluta solución porque nosotros tenemos un proyecto de continuidad y queremos seguir siendo gobierno a partir del 2023. A mí me parece que el pecado original es el que tiene que ver con una frase que la decía el propio presidente de la República. La líder natural del espacio es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero todos sabemos de que con ella, si afrontábamos el proceso electoral del año 2019, no alcanzaba, no era suficiente. Había que buscar una figura que diera garantías y esa figura la termina promocionando la propia vicepresidencia. Y creo que el problema está allí, de que el que tiene el poder político, el que tiene una profunda inserción social y el que mide más en las encuestas no es el que conduce, sino que está en segundo término. Y el que conduce, que es el caso del presidente, o se somete a las políticas que se plantean desde ahí, y si no tenía que haber llevado adelante una política de ruptura. Me parece que esa ambivalencia ha generado una notable contradicción dentro del frente, que si no solucionamos vamos a tener problemas electorales muy severos. Te llevo a la provincia. Sí. Aquí en el programa, tanto Julián Galdeano como Clara García dijeron Perotti tiene plata, pero en el banco, y no resuelve los problemas de los santafesinos. Y dijeron la verdad. ¿Cómo lo ves? Esto te quería preguntar. Mira, yo soy crítico a la gestión de Perotti, soy crítico para adentro, lo he dicho en mi propio partido, yo soy autoridad, soy miembro de la mesa de conducción del justicialismo provincial y tengo una posición crítica. A mí no me parece de que la política tenga que estar solamente anclada con que vos tengas mucho plazo fijo en el banco. Si vos tomás una política de endeudamiento y ese endeudamiento se ve en obra pública, en crecimiento, en desarrollo, a mí que tengamos déficit no me preocupa. Y que tengamos plata en plazo fijo y que no podamos llevar adelante transformaciones que Santa Fe necesita, me parece muy difícil. Yo hoy al mediodía veía al vicepresidente de FIFE, de la República Argentina, que es un santafesino, que estamos hablando de Guillermo Moretti, que decía de que Santa Fe lidera el crecimiento a nivel provincial de desarrollo a partir de la industria que viene creciendo todos los meses de una manera importante. Y yo no creo que esto sean políticas activas que lleva el gobierno provincial. Coincido con lo que dijo Puyaro, que nosotros tenemos un sector muy importante desde el punto de vista industrial, que tiene una vida y una dinámica propia y eso ha generado crecimiento, pero no me parece de que nosotros tengamos que tener tanta plata a plazo fijo, se hablan más de 54.000 millones, y tengamos déficit en algunas comunas, en algunos lugares que necesitamos desarrollo. Nosotros tenemos muchos lugares de la provincia de Santa Fe que todavía hoy falta energía eléctrica. Y vos me decís, ¿cómo? O tenemos lugares, yo te puedo mencionar un pueblo de la provincia de Santa Fe que no está tan lejos, está en el departamento de San Martín, Landeta, tiene una fábrica de quesos muy importante que se llama Camurri, ¿y sabes cuál es el problema que tiene? No pueden contratar más empleados porque tienen un déficit habitacional. ¿Sabes con cuánto se soluciona el déficit habitacional en Landeta? Con 15 viviendas. Digo, entonces yo gastaría la plata en eso, pero bueno, son decisiones políticas. ¿Pero por qué? Digamos, porque uno dice decisiones políticas, pero se supone que las decisiones políticas es gobernar para la gente. No, bueno, por ese sentido. Yo no soy Perotti, no pienso como él y él gobierna de una manera muy particular y muy individual. Él llegó a partir de una unidad en la diversidad que después en la práctica y en los hechos no la fue consolidando. Hoy el gobierno y las decisiones las toma Omar Perotti. ¿Y cómo? Bueno, traspolamos lo que hablábamos recién de lo nacional a lo provincial. Dale. Digo, porque usted es una autoridad partidaria, integra un bloque del mismo partido que el gobernador y sin embargo no pueden modificar, o por lo menos no tienen una mesa de diálogo para modificar
situación. Y por eso te digo con absoluto conocimiento de que Omar Perotti gobierna en una gran soledad, las decisiones las toma él. La verdad que yo desconozco si tiene un marco de relación o de análisis político. Con las autoridades partidarias no lo tiene, porque me consta porque soy una de ellas. Con el bloque de diputados, cual integro, nosotros somos 7 diputados y la queremos sumar a Cecilia Arcando, que está en un proceso de acercamiento, somos 8 diputados. La verdad que hace más de un año que no nos reunimos colectivamente con el gobernador. Tampoco lo define con nosotros, o sea que las políticas se generan en el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo expresa específicamente él. Usted fue presidente de la Cámara y uno de los temas que siempre está en discusión es el costo de las cámaras, ¿no? De diputados, de senadores, Sí, sí. fundamentalmente el tema de subsidios. ¿Eso es a discreción o tiene que ser aprobado? No, eso está aprobado presupuestariamente. Las cámaras tienen un presupuesto que debe estar orillando hoy aproximadamente el 1.4% del presupuesto global de la provincia. Lo que pasa es que tenemos distintos regímenes. Digamos, senadores tienen un tema de un régimen y diputados tenemos otro. Ellos tienen un régimen de un fondo de fortalecimiento institucional que diputado no tiene. Nosotros igual tenemos una partida de subsidio, pero mucho más menor que la que tiene el Senado de la provincia. Pero están aprobados, inclusive tienen rango constitucional. Y cuando la gente critica esto, fundamentalmente por el costo, cantidad de asesores, etcétera, ¿qué es lo que Esas son siente? cosas distintas. Una cosa son los subsidios, otra cosa son los asesores. Mire, lo que pasa es que yo creo que la gente critica y tiene razón en el caso de que aquellos que no tienen una prolífera tarea legislativa. Yo voy a hablar de mí, para no poner en riesgo otro. Yo soy un hombre que ya llevo varios mandatos en la provincia de Santa Fe, yo tengo 20 leyes sancionadas en Santa Fe, no proyectos de ley. O sea, si hablamos del plus médico, del trato digno, del fondo compensador del transporte, la devolución de lo que significaron los bienes de la Vigil a la biblioteca en Rosario, todas esas son leyes que tienen que ver de mi autoría, eso depende de la productividad que cada uno tenga. Pero bueno, yo por eso a veces insisto de que a mí me gustaría que me critiquen o me midan por el trabajo y el desarrollo personal que tengo como legislador y no colectivamente. Claro, colectivamente usted dice la Cámara de Diputados tiene tanto en subsidio, tienen tantos asesores, tantos empleados, y claro, seguramente a un trabajador que hoy está en un promedio de 80.000 pesos, que usted tenga un asesor que gana el doble, no le causa mucha gracia. Pero también tiene que ver con la productividad que cada uno ejerce. También tiene que ver esto con lo que hablábamos hace un ratito, que usted, siendo un referente político de muchos años, también está enfrentando un costo, porque cuando la sociedad dice... Lo decíamos fuera de cámara. Claro, cuando la sociedad dice la clase dirigente, lejos de resolvernos los problemas, lo han agravado, porque hoy todos los indicadores, pobreza, desocupación, cada vez están más elevados. Todos estamos viviendo un proceso de crisis. ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿Cuál es la respuesta que tiene, no para defenderse usted, sino para argumentar? Y que hemos hecho las cosas mal. Bien. Sinceramente que hemos hecho las cosas mal, porque si no los resultados tenían que ser otros, los indicadores tenían que ser distintos. Creo que también cada uno tiene que hacerse cargo de las políticas que haya llevado adelante en los periodos que nos ha tocado gobernar. Yo a veces escucho a algunos comunicadores, a algunos colegas de ustedes, de que parecería que el mal endémico de este país fuera el justicialismo. Siempre nos echan la culpa de todos los males que han pasado en la República. Y sin embargo yo creo que una de las grandes modificaciones estructurales que tuvo la sociedad argentina pasó por la mano de Juan Perón y de Eva Perón, que fueron los que llevaron la capacidad de dignificar un segmento de la sociedad que estaba totalmente olvidado, que permitió generar una cosa que en la República Argentina no existía, que era la clase media, de que tengamos cientos y cientos y miles de trabajadores que pudieron mandar a sus hijos a una universidad, y esos terminaron consolidando un proceso de una clase media pujante y que se ha desarrollado en la República Argentina. O sea, yo me siento orgulloso de pertenecer a la fuerza política a la que pertenezco, pero desde el punto de vista colectivo, como clase política, si es definirlo de alguna manera, hemos hecho las cosas mal. Y creo que algunos malintencionadamente utilizan esto, por ejemplo los que hablan de la casta política y demás, es que vienen a querer terminar con una formación política de determinados dirigentes planteando de que todo está absolutamente mal y que hay que manejarse por las reglas que tienen que ver con la comunicación o con la inmediatización, y yo no comparto con esto. Yo no comparto con esto, yo al contrario, yo prefiero un dirigente con formación, con militancia, con conocimiento, que haya pasado por los distintos estadios de la política y que después lo mido por los resultados. No aparezca un emergente, porque me ha tocado convivir y convivo con algunos de ellos, emergentes que se han desarrollado en otro tipo de actividades y que después en el plano legislativo son un fiasco. A veces no le he conocido la voz, pasaron 4 años y nunca le escuché hablar. Bueno, me toca a mí hacer la pregunta incómoda. Sí, dale. El otro día se cumplieron 48 años de la muerte de General Perón. Sí. E hicieron 2 actos, uno Alberto, el otro Cristina. ¿Usted a cuál hubiera ido?
Y me hubiera quedado en el Cristo en Rosario, pero como lo hice. Pero, no, yo creo que, a ver, me parece que sinceramente lo que teníamos que haber hecho hubiera sido un gran acto entre todos juntos. Sigo insistiendo con lo que dije al principio de la nota. Yo creo que hay un error en lo que significa la confrontación entre el presidente de la República con la vicepresidenta, que nos deteriora como dirigente, nos deteriora como partido, nos deteriora como gobierno. Ahora, yo hubiera el acto de Cristina. Luis, muchísimas gracias. Muy bien, seguimos aquí en #Hora Política. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Vení y disfrutá a full los mejores sándwiches. Tradición y calidad. Sándwiches Monreal, en la historia de Rosario. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados Creo. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte, un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario. Que me llames para preguntarme cómo estoy es Buen Trato. Cuidemos el buen trato a las personas mayores. Plan Cuidar, Municipalidad de Rosario. Bueno, indudablemente que en el día de hoy hay que hablar de economía, entonces invitamos a Adriano Mandolesi, un economista rosarino joven, para hablar un poco de... Bueno, la idea era invitarte para hablar de la caída de bonos y la suba del dólar de la semana pasada. Al fin de semana explotó todo, renunció Guzmán, tenemos nueva ministra de Economía. Contame un poco cómo ves la situación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, sin duda un escenario de mucha incertidumbre, con un mercado que en un primer momento ya reflejó esa incertidumbre con lo que fue una suba del dólar financiero en todas sus variables, 2.70 el dólar MEP, 2.80 el contado con liquidación, el dólar blue comenzó también cotizando en esos niveles, 2.80, 2.75, con un volumen reducido de negocios, pero señales de mucha confusión, de mucha incertidumbre, más de 30 horas sin ministro de Economía, y todo se refleja justamente en lo que pasó el día de hoy en la microeconomía, en el bolsillo de cada uno, que somos más pobres en definitiva, en un proceso inflacionario que se va a acrecentar con una nominalidad que ya era creciente y que venía con una dinámica muy fuerte, y ahora en más posiblemente vayamos un escalón por arriba, algo que los argentinos ya estamos en definitiva también un poco acostumbrados. Muchas empresas decidieron retirar listas de precios, otras directamente remarcaron. ¿Por qué? Porque hay
incertidumbre sobre lo que pueda venir en el futuro. ¿Vamos a poder reponer la mercadería? Sí, no, ¿a qué precio? Entonces, directamente pararon todas las decisiones. En economía los precios son señales. Y lo que vemos ahora en estos momentos, donde no hay precios justamente y hay mucha distorsión de precios relativos, es que se frenan las decisiones de consumo, de inversión y de ahorro. Además hay un mecanismo de aumentos, más allá de puntual, ¿no? Una dinámica que a mí me hace acordar mucho a la caída del Plan Primavera, digamos, al final del Plan Primavera, para situar a la gente año 1988, digamos, claro, previo a la hiperinflación. Si bien vamos a comparar siempre, estamos comparando una situación con otra, pero estamos en una dinámica, quizás no de hiperinflación, no sé cómo lo ves, pero de una inflación que va a superar el 100%, lo cual es muy grave para nuestra economía. Claro, estamos en una nominalidad creciente en la economía. O sea, arrancábamos con una inflación piso del 3%, después nos fuimos a una inflación piso del 4%, y ahora estamos en una inflación piso del 5,5%. Posiblemente julio ya esté por encima de esos valores con la remarcación de estas últimas horas. Y permanentemente vamos como un pasito más arriba, ¿no? Una inflación que posiblemente termine el año con un nivel de 3 dígitos, ¿no? Mencionaste recién 100%, ya las consultoras están reestimando sus estimaciones a esos valores, 85, 90% a diciembre contra diciembre. Y en definitiva esto tiene que ver con la falta de un programa integral, que ese me parece el rol central, ¿no? Los argentinos, ¿qué país queremos ser? ¿Cómo queremos distribuir nuestros recursos? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Cómo son las reglas de juego dentro de la sociedad? Algo que está totalmente distorsionado y que lo vemos en las últimas horas, por eso la falta de inversión, por eso es que cambian las reglas de juego. La semana pasada nos enterábamos que importadores no iban a poder comprar, no iban a poder justamente, en caso que tengan productos, poder encargar nuevos productos en los próximos meses, sino que iban a requerir un proceso burocrático mayor y de restricciones para acceder a los dólares. ¿Y qué hicieron, por lo tanto? Bueno, pararon las ventas. Ya esto fue la semana pasada, con el objetivo de que preservar las reservas. Reservas que, como sabemos, son muy escasas y además se vienen por delante muchos compromisos que tiene asumidos Argentina, entre ellos el pago de bonos bonares y globales en el mes de julio, y que van a requerir cerca de 700 millones de dólares. Y a eso se le suma todo el financiamiento en pesos, toda la bola de pesos que se emitió el año pasado con el famoso Plan Platita, y que entonces Martín Guzmán, mediante diferentes mecanismos, mediante diferentes bonos, tenía que de alguna forma esterilizar, sacar de la economía, sacar de circulación. ¿Qué pasó? En las últimas semanas el mercado le dijo: no confío más en vos, no te presto más, te va a costar más renovar esos vencimientos. Y te digo algo, Ricardo, por delante, en agosto y en septiembre, tenemos la mayor suba justamente de más de 1.000 millones de pesos que van a vencer de estos bonos, de estos títulos públicos. Y si no hay confianza, si no se recobra ciertos mecanismos de mercado, difícilmente se puedan renovar, ¿no? Todos esos pesos en la economía van a seguir impulsando una suba de precios. Por ahí te planteo una frase hecha, pero que tiene que ver fundamentalmente con el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que siempre pierde. De un tiempo a esta parte, sistemas hiperinflacionarios, sistemas un poco más controlados, siempre pierde, y en un país donde están considerando que el que tiene plata hace más plata y el que vive del salario cada vez tiene menor poder adquisitivo. La pregunta es, porque en definitiva la víctima principal es la clase media, que se empieza a perder. Viste, alguna vez había una pancarta que decía, en una villa, decía: bienvenido clase media. Esto hablaba de la época del 2001, y parece como que la historia económica de la Argentina es cíclica, como que se va repitiendo. Digo, ¿qué le podemos decir a ese asalariado que hoy ya sabe de antemano que su sueldo mañana le va a significar mucho menos a la hora de comprar alimentos? Ni siquiera estamos diciendo de ropa, ¿no? Alimentos. Sí, es bueno, el ciclo de la ilusión y el desencanto, ¿no? Como lo tituló muy bien Lucas Liach y Pablo Gerchunov en un libro de cabecera de economía, de historia económica. Y es triste tener un país con tanto potencial, con tantos recursos, y que sin embargo hace 11 años en estos momentos que no crece en términos de PBI per cápita, que no se generan procesos virtuosos de inversión. Y la contracara de eso claramente es menor clase media, menor poder adquisitivo de los trabajadores, mayor presión tributaria sobre el sector formal de la economía, mayor informalidad, porque estamos viendo justamente mucha informalidad en estos últimos años, ¿no? También mayor gasto público, que es la palabra que está hoy dando vuelta, porque en definitiva
a la clase más pobre, a la precarizada, van a tener que seguir auxiliándola. Mayor gasto público, y muchas veces ese gasto público es ineficiente, ¿no? Se destina a sectores que no terminan de generar un círculo virtuoso en la economía. Por el contrario, lo repasábamos recién, ¿no? El gasto de la estructura política del Estado, ¿no? que ha ido creciendo muchísimo, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias y en los municipios, porque esto hay que decirlo, ¿no? Y la contracara de eso es el financiamiento en pesos que requiere el Estado y que ha aumentado muy fuertemente, lo mencionaba antes, y también la emisión monetaria. Y la emisión monetaria genera inflación. Esta inflación genera justamente un deterioro mayor del poder adquisitivo de los ciudadanos y es lo que vemos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo. Sobre todo si comparamos, quien está en nuestra casa y comparan el sueldo de hoy con el mismo sueldo de hace 4 o 5 años atrás. Y va a ver todo lo que perdió en términos de poder adquisitivo, ¿no? En términos reales. Por eso, mirando para adelante, va a ser muy importante justamente. Argentina tiene una oportunidad, me parece. Estamos en estos momentos, me da la sensación, justamente viendo el final de una crisis muy importante, pero tiene una oportunidad porque tiene mucho por hacer. Producimos alimentos que el mundo necesita consumir, producimos energía que el mundo necesita, más en estos momentos de crisis entre Rusia y Ucrania, de importantes guerras, pero necesitamos reglas de juego para que vengan los inversores, para que se desarrollen virtuosamente todo ese potencial que tiene la economía argentina. Ahora, Adriano, acá que indudablemente el problema es tener un plan de estabilización, de baja de inflación y de crecimiento. Yendo un poco a la historia, tuvimos dos, uno con éxito moderado, el otro con mayor éxito, ambos finalmente fracasaron. Tomamos el plan Austral con Surril y el plan convertibilidad con Cavallo. Pero ambos tenían algo en común. El Austral con un Alfonsín muy fuerte, al año y medio de haber asumido el mandato, e innegablemente el poder que tenía Menem en el PJ como presidente, a pesar de haber sufrido una hiperinflación y el plan Bonex. ¿Cómo hace este gobierno que aparenta cero credibilidad, no aparenta, la tiene, no tiene credibilidad, para solventar un plan eficaz? Ahora, ¿con Batakis o con quien sea? Bueno, por eso me parece que lo del fin de semana, en ese sentido, fue una nueva oportunidad perdida. Creo que la plana política del oficialismo tenía una oportunidad de ponerse todos de acuerdo, sentarse en una mesa y de negociar un plan integral, un plan consistente, todos juntos, un plan donde haya convencimiento, donde se estabilicen algunos procesos coordinados. Hay mucha descoordinación hoy entre los diferentes actores que toman decisiones de política pública, lo vemos en el tema energía, lo vemos... Ya hay presidente y vicepresidente, ya bueno, de por sí no se ponen de acuerdo ahí. Y hay tensiones en el propio seno del oficialismo entre el presidente y la vicepresidenta. Entonces, si no se ponen de acuerdo, es imposible pensar en un plan que anclaje de alguna manera las expectativas de los agentes económicos y diga, mira, de acá en adelante va a ser diferente, vamos a ir por este camino, vamos a tener este rumbo y no vamos a ir permanentemente con marchas y contramarchas. Me parece que ahí está lo central, por eso esos dos ejemplos de planes que en un primer momento funcionaron, porque generaron un proceso de estabilización, tenían algo central que era un poder político fuerte, algo que hoy no vemos en la actualidad y que difícilmente pueda modificar expectativas de corto plazo. Mañana martes, ¿cuánto menos va a valer nuestro peso? Y si todo sigue así, el deterioro de la moneda realmente, por más que fluctúe, termina siendo, como venimos mencionando, un proceso nominal alcista que termina impactando en los salarios de cada uno de nosotros. Ahora posiblemente comience nuevamente la puja entre sindicatos y veamos nuevos procesos de pujas salariales, paros, movilizaciones. Bueno, el trabajador es el principal perjudicado de todos estos fenómenos monetarios, de todos estos fenómenos nominales, y esperamos que en el corto plazo se pueda lograr un equilibrio y se pueda lograr un plan de estabilización, algo que hoy no vemos, ¿no? Un plan integral que ataque de forma coordinada, que permita anclar expectativas y que sobre todo sea un plan pro crecimiento, ¿no? Necesitamos algunas cuestiones básicas para volver a crecer. En primer lugar, tener déficit fiscal cero, o ir a un déficit fiscal cero en un programa de pocos años. En segundo lugar, una reducción de la presión tributaria sobre la economía formal. No se puede crecer con tantos impuestos y tanta cantidad de impuestos también, ¿no? En la economía argentina. Y en tercer lugar, lo que necesitamos es un proceso que permita de alguna manera generar un círculo virtuoso de inversiones, algo que tampoco vemos en la actualidad. La última y cortita.
¿Vos creés que Cristina en particular puede estar apostando a cercano a una hiper para licuar la enorme cantidad de deuda? Porque nosotros tenemos un gran problema con la deuda en pesos hoy, que es quizás un problema tan importante como la deuda en dólares. ¿Crees que están haciendo una apuesta como para limpiar y licuar esa deuda? Bueno, hoy toda la deuda en pesos está atada al SER. Y el SER está atada a la inflación. Por lo tanto, si hay una hiperinflación, Argentina va a deber mucho más. Por eso es una bola de nieve, como decía anteriormente. No pagar esa bola de nieve va a afectar el financiamiento en pesos, no solo en este caso del Estado Nacional, sino como se cerró en la última semana también el acuerdo entre Nación y Provincia de Santa Fe, va a afectar, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, en el acuerdo de deuda que cerramos hace una semana atrás. Adriano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, nos vamos al corte y después sí, con el cierre del programa. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Abu Dhabi es la agencia de viajes que te lleva a conocer la Argentina, el continente y el mundo. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Te da los mejores precios y financiación para que puedas cumplir tu sueño. Visita nuestra web abudhabiviajes.com. Seguinos en Instagram como abudhabi.viajes o llamanos al 341-555-2234. Estamos en Santa Fe al 1700. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Viví tu aventura junto al Emporio de la Zapatilla y llevate esta increíble oferta. Trekking de cuero con suela de caucho cosida a tan solo 5.990 pesos. El Emporio de la Zapatilla, Entre Ríos 966 y sucursales. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Parrilla Centro Entrerriano. Un buen lugar. Buenos Aires 2565. Teléfonos 482-0307. WhatsApp 3412-030346. Que respetes mis tiempos es buen trato. Cuidemos el buen trato a las personas mayores. Plan Cuidar, Municipalidad de Rosario. Bueno, dos cosas que nos quedan del programa de hoy. Declaraciones de los invitados. Definidamente Maxi Puyaro va a ser candidato a gobernador y además definió claramente que su alianza es la de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y si tiene que elegir entre el PRO y el socialismo, elige al PRO. Y lo otro, bueno, Luis Robeo, que tiene una posición tomada en contra de la gestión del gobernador Perotti, fue muy claro aquí también respecto a cómo ve de su lugar de diputado provincial y de su lugar de dirigente del justicialismo la gestión actual del gobernador de la provincia. Así que bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo el otro lunes. El lunes nos reencontramos, esperemos que, como el Papa es argentino y dicen que Dios también se apiade un poco de nosotros y que económicamente no estemos tan mal. Nos vemos el lunes, gracias. Chau, chau.